Hola, mi nombre es Jaime Rivera y hablaré sobre el calor específico molar de un gas ideal. Vamos a considerar un gas ideal, el cual se somete a varios procesos, tal y que el cambio de temperatura va a ser igual a una temperatura final menos la temperatura inicial para todos los procesos y que el cambio de temperatura es la misma para cada trayectoria. Lo mismo pasa con la energía interna. Es la misma para todas las trayectorias. Pero el trabajo consumido por un gas es el negativo del área bajo la curva. Es diferente para cada trayectoria. Por lo tanto, por la primera ley de termodinámica, el calor asociado con un cambio determinado en temperatura no tiene un valor único, por lo que nos resulta definir los calores específicos para dos procesos especiales, el isovolumétrico y el isobárico. Pero con la ayuda de los números de moles, que es una medida convenida de la cantidad de un gas, podemos definir los calores específicos asociados con los procesos del siguiente modo. Bueno, aquí tenemos dos ecuaciones. La primera, que es calor va a ser igual al número de moles por el CV, pero CV ¿qué es? CV se llama calor específico molar a volumen constante. La de abajo, esta, es calor va a ser igual al número de moles por el calor específico molar a presión constante y cambio de temperatura. Voy a hacer un pequeño inciso aquí, y es que esta ecuación se utiliza para dos casos especiales, cuando el volumen es constante y cuando la presión es constante. Pero nótese que hay una ecuación que en capítulos anteriores, que era calor va a ser igual a la masa por el calor específico por un cambio de temperatura. Esta ecuación que acabo de decir era para los sólidos. En cambio, estas ecuaciones que tenemos acá son para gases. Pero muy importante, hay que decir calor específico molar, porque si no estaríamos diciendo incorrectamente. Bueno, ahora, para los casos más simples, son los gases monatómicos. ¿Qué son los gases monatómicos? Son los gases que contienen un átomo por cada molécula, como el helio, el neón o el argón. Ahora, imagínense que le agregamos energía a un gas monatómico en un contenedor que su volumen no cambia, que su volumen es constante. Ahora, toda esa energía que nosotros le agregamos va a participar en un aumento de energía cinética translacional de todos los átomos, ya que van a empezar a moverse agitadamente dentro del contenedor, porque le suministramos más energía. Ahora, toda esa energía no hay forma de almacenarla. Por lo tanto, con la ayuda de la ecuación 21.6, que es esta, déjenme y se la muestro. Esta es la ecuación 21.6. Podremos reestructurarla y renombrarla como que va a ser igual a la energía interna de número de moles, el número de moles o el número de moléculas por la constante de Boltzmann o la constante de los gases ideales por una temperatura. Nada más sería cambiar acá atrás por la energía interna, ya que estamos diciendo que nos ayudamos con ella. Entonces sería 3 medios por el número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Aunque también tiene su equivalencia, que va a ser 3 medios del número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Ahora, como mostré anteriormente, la energía interna solo es una función de temperatura. Miremos, solo es una función de la temperatura. Depende de solamente la temperatura. Ahora, en general, la energía interna de cualquier gas ideal va en función de la temperatura y una relación exacta que depende de un tipo de gas. Ahora, si la energía se transfiere por calor,
a un sistema a volumen constante, sabemos que no consume trabajo, por lo que el trabajo es cero para un proceso a volumen constante. Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica quedaría que el cambio de energía interna va a ser igual al calor. Y toda esa energía transferida por calor toma parte en el aumento de la energía interna del sistema. Y nosotros reemplazando la ecuación de la primera de termodinámica en la primera ecuación, que es esta, podemos reemplazarla ya que conocemos el valor del calor y tenemos una igualdad que el cambio de energía interna va a ser igual al calor. La reemplazamos aquí y tenemos que el cambio de energía interna va a ser igual al número de moles por el calor específico molar a volumen constante por el cambio de temperatura. Ojo, porque si el calor específico molar es constante, la energía interna de un gas se expresa como no un cambio, sino permanece constante, o sea, no hay variación. Por lo que la energía interna va a ser igual al número de moles por calor específico molar a volumen constante, pero ya por no un cambio de temperatura, sino por una temperatura. Bueno, lo dejo con mi compañero Filos, que va a explicar cómo se encuentra el calor específico molar a volumen constante. Como ha dicho mi compañero Jaime Rivera, esta ecuación, energía interna, es igual al número de moles por el calor específico molar a volumen constante por temperatura. Esta ecuación se aplica para todos los gases ideales, aquellos gases que tienen más de un átomo por cada molécula, así como gases monoatómicos. Para expresar el calor específico molar a volumen constante como variación de la energía interna es igual a número de moles por el calor específico molar a volumen constante por la variación de temperatura. Entonces, el calor específico molar a volumen constante es igual a 1 sobre el número de moles por la variación de la energía interna sobre la variación de la temperatura. Entonces nos quedaría que el calor específico molar a volumen constante es igual a 3 medios de la constante ideal de los gases R. Entonces, sabiendo que la constante de los gases ideales es un valor ya definido, entonces 3 medios de R nos daría un valor de 12.5 joules mol por Kelvin. Ahora, aquí tenemos una gráfica, vamos cómo se comporta el volumen. A presión constante, veamos la trayectoria de que va desde I hasta F', vemos que la presión se mantiene constante y el volumen aumenta. Aplicaremos la fórmula de la primera ley de la termodinámica. Nos dice que si sabemos que el calor es igual al número de moles por el calor específico molar a volumen constante por la variación de temperatura, entonces el trabajo es igual a menos la presión por la variación de volumen. Ahora, si aplicamos la primera ley de la termodinámica que nos dice que la variación de la energía interna es igual al calor más el trabajo, entonces sustituyendo estas dos ecuaciones en cada uno de esos térmicos nos quedaría que el número de moles por el calor específico molar a presión constante por variación de temperatura más la presión por el volumen. Ahora, si aplicamos la ley de los gases ideales, que dice presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura, y reemplazamos esto en esta ecuación, nos quedaría que presión por variación de volumen es igual al número de moles por la constante R por la variación de temperatura. Esto para un proceso isobárico. Ahora, nos quedaría que el número de moles por el calor específico molar a volumen constante por variación de temperatura es igual al número de moles por el calor específico molar a presión constante por la variación de temperatura, menos el número de moles por la constante R por variación de temperatura. Simplificando esta ecuación nos quedaría que R es igual a calor específico molar a presión constante menos calor específico molar a volumen constante. Ahora, esta expresión se aplica a cualquier gas ideal y predice que el calor específico molar de un gas a presión constante es mayor para el calor específico molar de un gas a volumen constante.
en una cantidad R. La constante universal de los gases ideales tiene un valor de 8.31 mol por Kelvin. Esta expresión es aplicable a los gases reales como se muestran los datos en la siguiente tabla. Vemos aquí varios gases ideales y varios gases reales. Gases monoatómicos, vemos que el valor del calor específico molar a presión constante vemos que es mayor al calor específico molar a volumen constante. Y la diferencia entre los dos calores específicos más o menos nos da la cantidad R, que es la constante de los gases ideales. Ahora, sabemos que el calor específico molar a volumen constante es igual a 3 medios de R. Entonces, el calor específico molar a presión constante es igual a 2 quintos de R. Entonces, si dividimos los dos calores específicos nos daría una cantidad. Sería gamma es igual a calor específico molar a presión constante sobre calor específico molar a volumen constante es igual a 5R medio sobre 3R medio. Entonces nos quedaría que 5 tercios es igual a 1.67. Y como vemos en la tabla de cada uno de los gases, gamma es más o menos 1.67 para cada uno de los gases. Ahora, en el caso de un sólido y líquido calentados a presión constante, se consume muy poco trabajo porque la expansión térmica es muy pequeña. En consecuencia, el calor específico molar a presión constante y el calor específico molar a volumen constante son aproximadamente iguales tanto para sólidos como para líquidos.